buenos días a todos. Mi nombre es Brenda Medina, soy directora de Relaciones Públicas en Kaizen Institute México y el día de hoy en colaboración con Kaizen Institute Colombia nos unimos como Kaizen Institute Global en este webinar denominado Kaizen Design Thinking, la cual es una herramienta del pilar del crecimiento e ideación del Kaizen Business System. Nuestra misión en Kaizen Institute es mejorando al mundo con todas las personas, en todas partes, todos los días. Esto es el camino Kaizen. El día de hoy tenemos como patrocinador a la empresa Elfos de Pep Català. Las tiendas Elfos ofrecen un concepto que reúne la más completa variedad de personajes del mundo de la fantasía. La originalidad, detalle y calidad de sus productos han hecho que se consideren auténticos objetos de colección. Cuentan con más 15 puntos de venta a nivel mundial. Por ahí pueden consultar la página para que sepan de qué se trata. La verdad es que están increíbles, increíble su producto. Y pues bueno, el webinar del día de hoy estará a cargo de Francisco Vergara Streinesberger, consultor senior en Kaizen Institute Colombia, quien el día de hoy transmitirá desde la ciudad de Medellín. Un saludo a todos los participantes que nos escuchan desde ese hermoso país. Y les voy a platicar un poquito de Francisco. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó una especialización en gerencia del servicio en la Universidad de La Sabana y un MBA en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Actualmente adelanta su formación doctoral en administración gerencial en la Universidad Benito Juárez de México. También realizó estudios de management en EAFIT en Medellín y en la Universidad de los Andes de Bogotá. Certificación en escritura y enseñanza bajo el método de caso Harvard en INCAE, Costa Rica, y coach ontológico en la Universidad de Cataluña. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria en el sector de servicios y manufactura, en organizaciones multinacionales como Atlas Copco, donde se desempeñó como jefe de producto, en Toyota como formador y en Renault Sofasa, donde ocupó cargos directivos, principalmente en Renault Academy, liderando también las áreas de métodos y calidad comercial. Cuenta con experiencia docente en formación técnica de servicio comercial, administrativa y gerencial. Entonces, tome nota, por favor, todas sus preguntas, exprímanlo, aprovechen este webinar con todo lo que les va a compartir con este interesante tema del día de hoy. Las sugerencias son, como siempre, por favor, mantengan su micrófono apagado, tomen nota y les daremos un espacio entre 10, 12 minutos al final del webinar para sus preguntas, las cuales con gusto atenderemos cada una de ellas. Y bueno, pues sin más preámbulo, les cedo la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Brenda, y muchas gracias a todos los amigos de Kaizen Institute México y a toda la gente que nos acompaña el día de hoy en este webinar. Quisiera preguntarle a Brenda y Humberto si el sonido está bien, ¿me escuchan bien? Sí, está excelente. Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, demos inicio sin más preámbulos. Vamos a ver el día de hoy 5 puntos principales relacionados con el Design Thinking. Para ponernos en contexto inicialmente, cómo es el modelo de negocios Kaizen, cómo el Design Thinking se pone dentro de ese modelo de negocios, cómo se aplican esas herramientas y de alguna manera cómo hemos aplicado eso en casos tanto internacionales como en casos locales. Y al final vamos a estar alrededor de unos 40 minutos, un poquito menos, y después de estos 40 minutos vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas para darle respuesta a todas sus inquietudes. Tienen en el panel aquí un espacio para hacer sus preguntas, entonces pueden ir haciéndolas a la medida que se les vaya ocurriendo y al final vamos a responderlas todas. Bueno, entonces empecemos. Voy a detener mi video para que no vaya a haber interrupciones con la velocidad de conexión. Entonces, empecemos con el modelo de negocios Kaizen o el Kaizen Business System o el KBS. Este modelo de negocios, normalmente los japoneses tienen la tendencia a ser les gustan mucho las representaciones. Este modelo del modelo de negocios Kaizen representa una casa
donde aquí vemos en la casa dos espacios muy importantes, que por un lado es el techo, voy a señalar acá, el techo de la casa, que representa a dónde se quiere llegar, el fin último. Y esto es darle valor a la compañía a largo plazo, ser sostenibles. Es decir, el Kaizen no es un modelo de moda, sino es una estrategia de largo plazo, es una metodología que pueden adaptar las compañías a largo plazo. Y se basa en 4 ejes fundamentales alrededor de el respeto por la gente. Es decir, el Kaizen es una metodología participativa, no impositiva. Es decir, contamos con la gente, por la gente y para la gente. Porque son las personas de la organización las que mejor conocen los procesos y las que pueden darse las mejores ideas para mejorar. Entonces, alrededor del trabajo con la gente hay 4 ejes adicionales que son el crecimiento, la calidad, la eficiencia de recursos y la eficiencia de flujo. Esto es muy importante porque el Kaizen se centra mucho en darle flujo a los procesos, tratando siempre de identificar todos los elementos que no agregan valor, todos los desperdicios que se dan en los procesos para que fluyan mejor alrededor de toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta los clientes. Y con eso, pues por supuesto, generamos crecimiento, mejoramos la calidad y mantenemos siempre la eficiencia de los recursos. Ese es el techo de la casa. Ahora vamos por el otro lado a los cimientos, las fundaciones, las bases. ¿Cuáles son los cimientos del Kaizen? El Kaizen se basa en cuatro bases fundamentales. El uno es el Kaizen diario, que son herramientas, reuniones que hacen los equipos operativos todos los días, donde se ven los avances de la producción, donde se solucionan los problemas del día a día, donde se está trabajando principalmente en el sitio donde se agrega valor, que es lo que llamamos el Gemba. Después está el Kaizen disruptivo. El Kaizen disruptivo son eventos que hacemos acompañados, dirigidos por un consultor, donde la empresa puede encontrar formas disruptivas y cambios espectaculares en sus procesos que sirven como modelo para continuar y para darle inicio a un proceso de cambio. Los líderes también son muy importantes porque, como dice Masaki Imaike, el presidente de Kaizen Institute, que para que el Kaizen funcione se necesitan 3 requisitos fundamentales. El primero es el compromiso de la alta dirección, el segundo es el compromiso de la alta dirección y adivinen cuál es el tercero, por supuesto, el compromiso de la alta dirección. Entonces los líderes son supremamente importantes y para ellos hay un programa especial de líderes. Y por otro lado, el soporte Kaizen. El soporte Kaizen es un programa que nosotros montamos normalmente en las empresas que deciden adoptar esta metodología para no solamente llevarlos hacia la metodología, sino entregarles el control de la misma. Es decir, que lo que buscamos es que las empresas adopten este Kaizen dentro de su ADN y queden haciendo este proceso eternamente como parte de su cultura. Entonces, el modelo de cambio Kaizen, estas son las bases y, por supuesto, si tenemos los fundamentos o los cimientos y tenemos el techo, pues nos falta otra parte muy importante para sostener la casa, que son las columnas. Entonces tenemos una columna central que se basa en las ventas y en los costos alrededor del mejoramiento continuo. Es decir, todas las empresas para poder sostenerse pues necesitan vender mucho y gastar poco. Ese es el modelo tradicional. Entonces, ¿cómo entra el Kaizen ahí a apoyar esto? Entonces, hay unas herramientas del Kaizen que sirven para fomentar la calidad, el costo y el plazo, como herramientas de flujo, herramientas de mantenimiento productivo total, herramientas de mejoramiento de calidad o mejoramiento del servicio. Todas estas herramientas buscan eliminar desperdicios para tener un efecto muy inicialmente primario en los costos, pero al tener un efecto primario en los costos, al volverse la empresa más costo eficiente, entonces va a tener un impacto positivo sobre su competitividad y eso va a generar un efecto secundario sobre las ventas. Esas son estas herramientas. Pero también el Kaizen tiene unas herramientas de crecimiento, de ideación, de innovación, de desarrollo y mejoramiento de las ventas, donde vamos a tener un impacto primario sobre las ventas y secundario sobre los costos. Entonces, ¿dónde estamos ubicados con el Design Thinking? El Design Thinking es una herramienta de ideación, de innovación y desarrollo que está metida en este modelo de negocios Kaizen. Entonces, ese es el primer contexto. Ahora sí, pues vamos al tema del Design Thinking. Una vez entrados
en contexto. Hablemos de Design Thinking, pero para hablar de Design Thinking primero tenemos que desglosar un poquito la palabra y hablemos de diseño. Entonces, ¿qué es el diseño? ¿Qué es para ustedes el diseño? Cuando hablamos de la palabra diseño como tal, el diseño puro y duro, vemos cosas como estas. Entendemos que el diseño involucra conceptos como este tipo, como centrado en la estética, en lo exclusivo, en atrayente o en temas de lujo, ¿sí? Es decir, por si no lo sabían, este aparato que ven acá es un exprimidor de limones, cosa muy curiosa. Y hay un señor que se llama Philip Stark, que es uno de los diseñadores más renombrados del mundo, que dice, mire, todo lo que yo he diseñado es absolutamente innecesario. Entonces, ¿eso qué significa? Que el diseño se concibe como algo que de pronto se sale de lo necesario, pero entra más a la parte estética exclusiva de lujo. Otro ejemplo es Porsche, la fábrica de autos alemanes deportivos, que dicen, mire, nosotros somos lo que nadie necesita, pero todos desean. Entonces, ahí está resumido, muy resumido, el concepto del diseño. Entonces, es pura estética. Pero, ¿cómo entra el diseño? Ahora, el pensamiento del diseño. Entonces, el pensamiento de diseño o design thinking se trata de aplicar ciertos tipos de innovación, pero centrado en las personas. ¿Para qué? Para humanizar la tecnología, los negocios, las organizaciones y este tema de pensar y actuar como diseñador, pero con metodología lineal para los no diseñadores. ¿Qué quiere decir esto? Que los diseñadores no piensan de manera lineal. Normalmente los que no somos diseñadores y vamos a generar procesos o a diseñar procesos, siempre pensamos en una ruta muy lógica, en un punto A, B y C. Pero los diseñadores no tienen ese pensamiento tan lineal. Los diseñadores pues buscan inspiración en muchos lados, en un paisaje, en un ave, en la naturaleza o en otros lados, en cualquier lado. Entonces no se rigen por conceptos tan lineales como naturalmente son los procesos industriales. Entonces, lo que hace el design thinking es combinar lo mejor de ese pensamiento de los diseñadores con una metodología relativamente lineal para ser manejada por gente que no es diseñadora. Y el objetivo es poner a las personas en el centro del proceso de innovación. Pero ustedes se preguntarán, bueno, listo, entonces si nosotros no somos diseñadores, entonces tendríamos que contratar un diseñador para esto. Pues no, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos creativos de alguna manera. Todos nosotros tenemos un cerebro y nuestro cerebro tiene dos lóbulos. Entonces nuestro lóbulo izquierdo de nuestro cerebro está encargado de toda la parte lógica, analítica, los números, las estrategias, toda la parte científica. Pero también tenemos un hemisferio derecho que es encargado de toda la parte de creatividad, los colores, la música, la imaginación, los sueños. Entonces, todos nosotros de alguna manera somos creativos. Y en estos talleres, pues, hacemos muchos ejercicios para descubrir y desarrollar la creatividad que naturalmente tenemos adentro. Entonces, eso nos permite pensar como un diseñador, y ese pensar como un diseñador nos puede ayudar a transformar la manera que se desarrollan productos, procesos y sobre todo los servicios, porque ahora la mayor fuente de competitividad de las empresas está centrada más en los servicios que en los productos. Entonces, pensamiento, esta metodología se comenzó a desarrollar a comienzos de los años 2000 en la Escuela de Diseño de Stanford y ha venido creciendo muchísimo y está tomando mucha fuerza actualmente. Entonces, ¿cómo se aplica en un modelo de negocios? Tradicionalmente, un modelo de negocios se enfoca inicialmente, o un startup, se enfoca inicialmente en la parte de viabilidad financiera. Si el negocio es financieramente viable, cuánto va a vender, entonces estamos hablando de cómo es la parte contable de finanzas, de análisis económico, de marketing, cómo van a ser las operaciones, la tecnología, en general, todo lo que tiene que ver con las cifras y el dinero. Pero, por otro lado, debemos mirar si esa iniciativa es tecnológicamente factible. Es decir, si vamos a hablar de un producto,
se puede, tenemos la ingeniería para construirlo, aparte de la tecnología, pues temas como electrónica o de programación, si estamos hablando de un software o si estamos hablando de algún material de bioingeniería o materiales especiales o químicas especiales, es tecnológicamente factible, se puede construir, se puede desarrollar, pero nos falta un elemento muy importante que es, listo, si el proyecto es viable, si el proyecto es factible tecnológicamente, realmente será deseable por las personas, será vendible. Entonces ahí es donde entra el tema de los valores humanos con elementos como psicología del consumidor, antropología, sociología, etnografía y sobre todo una parte muy importante que es la búsqueda de necesidades. Y aquí nos centramos mucho en el design thinking, en entender las necesidades de los clientes para hacer viable todo el proyecto. Entonces, cuando empezamos a mezclar estos tres elementos, por ejemplo, entre deseable y viable, estamos hablando de generación, de cómo intervienen las personas dentro de ese proyecto, cómo es el management de los equipos, cómo son los recursos humanos, cómo van a interactuar las personas con las diferentes personas en la organización, cómo se van a hacer las negociaciones. Si vemos esta interacción ahora por el lado entre lo deseable y lo factible, estamos hablando de cómo es la usabilidad del producto, cómo es la interfase hombre-máquina, cómo es el pensamiento visual, cómo se va a presentar la forma y la estética del producto o del servicio o de la infraestructura que se dé alrededor del servicio. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y entre lo factible y lo viable, pues va a estar otro tema muy interesante que aplicamos mucho en el Kaizen es cómo se va a producir la tecnología de la manufactura, los procesos, cómo se van a optimizar toda esa cadena de valor y cómo se va a construir los prototipos para que rápidamente podamos salir al mercado. Entonces, eso es pues una nueva manera de pensar los negocios para que sean realmente innovadores. Esto es muy en términos generales cuando hablamos de cualquier producto. Ahora, cuando hablamos de servicio, entonces tenemos otros tres elementos muy importantes, porque el servicio normalmente está basado en personas. Normalmente personas hablando con personas, personas atendiendo personas o personas recibiendo cosas de una máquina o de un software, pero siempre el cliente final es una persona. Pero cuando es una persona, normalmente tenemos procesos, ya sea un software, ya sea un proceso, ya sea una máquina, ya sea una persona haciendo un servicio, pues siempre debemos tener en cuenta los procesos para que sean efectivos, para que sean eficientes, libres de desperdicio. Y alrededor de los procesos vienen los productos. Los productos, no solamente estamos hablando de productos como tal, sino también de todo lo que sea tangible. Estamos hablando de escenografía, estamos hablando de implementos, todo lo que sea infraestructura que se da alrededor del servicio. Y ahí es donde viene una parte importantísima del design thinking. Cómo los productos, la infraestructura, la escenografía, el local, la ambientación va a interactuar con las personas. ¿Sí? Entonces, otra cosa muy importante para tener antes de empezar a diseñar nuestro servicio es cómo lo vamos a medir. Porque uno de los principios fundamentales del Kaizen dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y cuando estamos hablando de experiencia cliente, pues debemos ser capaces de medir la experiencia cliente. Y ahí es donde hemos encontrado que muchas empresas pueden encontrar bastantes dificultades. Y es en cómo se mide la experiencia cliente. Y muchas empresas dicen, sí, nosotros medimos, para nosotros es muy importante la satisfacción del cliente. Y muchas empresas miden la satisfacción de sus clientes, pero resulta que hay muchas veces que un cliente puede estar satisfecho y no volver, simplemente. O puede estar un cliente insatisfecho con un servicio y regresar. Entonces, la medida de la satisfacción nos puede dar una orientación, pero no es una medida tan efectiva. Después, evolucionando en las mediciones, hay otra medida que suele utilizarse, que es el índice de recomendación. ¿Qué tan dispuestos están nuestros clientes a recomendar nuestros productos o nuestros servicios con sus familiares y amigos? Entonces, si la satisfacción pues mide la parte racional, la recomendación empieza a medir en parte el componente emocional
del servicio, porque uno normalmente recomienda en función de lo que siente, no necesariamente en función del precio, sino de lo que siente. Otro elemento que también ha sido manejado muy comúnmente es el Customer Effort Score o el índice de esfuerzo del cliente. ¿Qué tanto esfuerzo debe hacer el cliente para acceder a un servicio? Me explico. Por ejemplo, si el cliente tiene que hacer una fila, si tiene que esperar, si tiene que llenar un formulario, si tiene que, por ejemplo, en una llamada telefónica, ir navegando por 1000 menús para lograr hablar con un representante de servicio, todo eso hace que el esfuerzo que realiza el cliente sea mayor, y entre mayor sea el esfuerzo del cliente, pues menos va a ser la experiencia. Entonces eso también es una forma de medirlo. Y finalmente, pues actualmente, ¿qué es lo que están haciendo las empresas hoy en día y lo que más utilizan para medir la experiencia cliente son los foros, el tema de reputación, las estrellitas? Ustedes ven, por ejemplo, como en empresas como TripAdvisor, como Amazon, como eBay o Mercado Libre, todas esas páginas de compra online, ustedes pueden ver que los vendedores o las empresas las califican con estrellitas. Entonces, entre más estrellas tengan, pues mayor va a ser su reputación. Y además de las estrellas, entonces están los testimonios. Entonces uno entra, por ejemplo, si va a comprar algo en eBay, uno entra a mirar la cantidad de estrellas que tiene el vendedor y los testimonios de los que ya han comprado. Entonces, este tema de la reputación es pues lo más de pronto cercano a lo que se llama la voz del cliente y cómo los clientes han vivido esa experiencia. Y esa es la manera de medirlo. ¿Y por qué es tan importante medirlo? Porque resulta que siempre hay una brecha entre lo que nosotros pensamos que hacemos y lo que realmente los clientes están sintiendo. Un ejemplo, así pues nos podemos ver, nosotros podemos diseñar un servicio, diseñar un producto y así nos vemos como empresa, pero así nos puede estar percibiendo el cliente y no sabemos hasta que no le preguntemos. Entonces, por eso es tan importante la métrica y la medición. Siempre hay una brecha entre la percepción interna y lo que el cliente está percibiendo de nosotros. Entonces, ahí entramos a definir un modelo. ¿Cómo modelamos esa experiencia cliente? Primero, tenemos que trabajar mucho sobre las emociones, porque siempre los que van a recibir el servicio son personas, y las personas, nosotros los seres humanos, estamos manejados por emociones. Entonces, en la medida que podamos gestionar las emociones a través de ese servicio, pues vamos a tener una experiencia positiva y vamos a lograr que nuestros clientes nos recomienden, y de esa manera vamos a obtener nuestro valor a largo plazo, que es lo que finalmente todas las empresas quieren. Entonces, ¿cómo hacemos la gestión de las emociones? Entonces, primero, pues debemos empezar a entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Aquí tenemos pues una agrupación que se llama la pirámide de elementos de valor. Esto es un modelo que sacó la Escuela de Negocios de Harvard, donde divide las necesidades en funcionales, emocionales, transformadoras y de impacto social. Esto es como una evolución de la pirámide de Maslow que salió por allá como a finales de los años 50. Entonces, ¿por qué un cliente compra lo que compra? Entonces, accede a un servicio, por ejemplo, por ahorrar tiempo, o por simplificar, o por reducir un riesgo, o por un tema de calidad, o por un tema de costos, o por un tema de reducir esfuerzo, o por la variedad. Estos son temas muy básicos y esto es como lo mínimo que las empresas deben ofrecer a sus clientes. Pero si aumentamos un poquito en la pirámide de necesidades o de elementos de valor, ¿qué es lo que el cliente está dispuesto a pagar? Entonces, por temas que reduzcan su ansiedad, hoy muchas empresas son muy efectivas vendiendo miedo. Entonces, todo lo que permita reducir la ansiedad tiene muy buena salida, elementos de nostalgia, elementos de valor de marca. Mucha gente se decide por productos diferentes o servicios diferentes solamente por la imagen que tenga la marca, por salud, por valor terapéutico, por diversión, porque sea atractivo. O también, si vamos subiendo un poquitico más en la pirámide, por un tema de afiliación. Los seres humanos somos por naturaleza afiliativos. Siempre queremos estar perteneciendo a un grupo social, a una red, a que mi equipo de fútbol, que mi empresa, que mi vecindario, que mi ciudad, mi localidad, todo esto. Entonces, siempre estamos buscando un sentido de afiliación.
Y eso también es una necesidad, perdón, grande de los clientes. Temas de autorrealización y finalmente trascender, ser algo más en la vida. Entonces, ¿para dónde vamos con esto? Que nosotros tradicionalmente sabemos diseñar productos, pero entonces tenemos que mezclar el diseño de productos con el aprendizaje para empezar a diseñar emociones, ¿sí? ¿Cómo identificamos las necesidades de los clientes? Entonces, miremos un ejemplo. A ponerles este corto video, de pronto ya lo han visto, de cómo hacen las empresas tradicionalmente para detectar las necesidades de los clientes. Bien, aunque eso fue pues una representación un poco exagerada, pero muestra dramáticamente lo que pasa en muchas empresas. Muchas empresas en la vida real se sienten que han identificado las necesidades de los clientes, pero en realidad sí es así. Los clientes sí realmente están siendo pues, satisfechas sus necesidades. Es una pregunta para analizar y para como ponerse en duda, ser un poquito críticos con lo que las empresas pretenden hacer o creen que saben del cliente, ¿realmente es cierto? Entonces quiero dejarlos con unas inquietudes para que se hagan en sus empresas. En realidad, sus empresas están orientadas al cliente. ¿Piensan que sus empresas están orientadas al cliente? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué sí o por qué no? Les dejo eso como inquietud. Ustedes tienen en sus empresas una medición real de la experiencia cliente y acuérdense que no estamos hablando de medir la satisfacción de los clientes, sino medir la experiencia. Y si la empresa realmente está orientada al cliente, bueno, pues ¿cómo podrían, si no tienen una medición, cómo podrían hacer una medición de la experiencia cliente? Y si realmente están orientadas al cliente, los colaboradores tienen atado una parte de su sueldo o alguna bonificación especial basada en los resultados de la experiencia cliente. Aquí estas CX son las iniciales de Customer Experience o experiencia cliente. Podemos permitirnos hacer lo que los clientes están pidiendo. Realmente lo que los clientes nos piden está al alcance de nuestro modelo de negocio. Podemos elegir, ¿cómo elegimos entre preferencias de clientes que sean opuestas? A veces los clientes piden una cosa, piden otra y no se definen. Podemos aceptar lo que los clientes dicen estar experimentando sin primero decirles lo que deberían experimentar, es decir, cómo estamos ofreciendo esa experiencia, qué es lo que estamos, cuáles son las expectativas que le estamos dando a nuestros clientes alrededor de nuestro servicio. Y finalmente, ¿cómo se pueden analizar patrones pasados, presentes y potenciales en su empresa? ¿Cómo podemos detectar oportunidades? ¿Cómo podemos reaccionar ante los cambios que naturalmente se dan? Entonces, pues si no tienen hoy una respuesta clara o afirmativa a alguna de estas preguntas, pues estamos enfrentados a un problema que requiere seguramente una solución creativa. Entonces, cuando hablamos de una solución creativa, pues hablamos de que debemos llegar de un problema y a una solución. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tradicionalmente, cuando estamos enfrentados a un proceso corporativo, los que no somos diseñadores tenemos un pensamiento muy lineal, como les decía hace un rato, y pensamos que el camino más corto entre dos puntos es una línea recta. Pasamos del punto A al punto B. ¿Cuál es la diferencia del pensamiento de los diseñadores? Pues que los diseñadores dicen, ok, en vez de llegar al punto B, ¿qué tal si analizamos otra opción que nos permita llegar a un punto C? ¿Qué pasaría si? Es una pregunta que hay que hacerse. Y es más, ¿qué pasaría si en el camino encontramos otras opciones que nos permitan llegar a puntos diferentes? Es decir, que si vamos a encontrar el camino, la idea es encontrar el camino a partir de la generación de muchas opciones. Es decir, no sé si les ha pasado en muchas organizaciones, y yo lo he visto, que alguna persona, normalmente el jefe, llega y dice, no, este problema se soluciona únicamente así, de esta manera.
tajantemente y ya le corta la imaginación a todos los demás. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hay que permitirse buscar otras opciones porque hay muchas veces que uno se cierra y se encaja en un paradigma y olvida explorar diferentes opciones. Y eso es lo que nos da el Design Thinking. El Design Thinking nos da un proceso lineal, pero con opciones, donde tenemos unas fases. ¿Cuáles son las fases? Primero una fase de exploración, donde definimos oportunidades, después viene una fase de concepción y finalmente una fase de prototipado. Y dentro de estas fases hay unos procesos muy importantes. El primero, que es, yo creo que el más importante de esto, es un ejercicio de empatía. La empatía, por definición, es ponerse en los zapatos del otro y es cómo hablamos con los clientes, cómo vivimos su experiencia, cómo nos ponemos en sus zapatos para empezar a detectar qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que oyen, qué es lo que realmente perciben de la organización y cuáles son sus necesidades reales. Pero esto no lo logramos con estudios de mercado, esto no lo logramos fácilmente con encuestas al comienzo del estudio, sino ir a donde los clientes, hablar con ellos, entrar en sus casas, vivir su propia experiencia. Y alrededor de eso empezamos a un proceso de aprendizaje. Y aquí entran dos palabras importantes, que es el aprendizaje divergente y el convergente. Ese aprendizaje divergente es cuando exploramos muchas posibilidades. Y en esa fase debemos ser muy abiertos porque cuando hacemos una lluvia de ideas alrededor de este ejercicio, es muy, muy normal que salgan ideas locas. Y las ideas locas normalmente son juzgadas. Entonces tenemos que tener abierta la mente para no juzgar y permitir las ideas locas. ¿Por qué? Porque las ideas locas pueden dar origen a ideas mucho más aterrizadas. Entonces, ese aterrizaje de las ideas viene dándose por la parte convergente. Aquí en la parte convergente, inicialmente vamos por la cantidad y después de esa cantidad vamos filtrando y vamos definiendo, que esta es la segunda fase, definiendo las buenas ideas que salen de ahí para ir afinando. Pero nuevamente después vamos a una fase de ideación, donde nuevamente podemos hacer ejercicios repetitivos de pensamiento divergente, donde pueden salir más ideas y unas ideas llevan a las otras y a las otras y a las otras. Y al final, nuevamente, vamos seleccionando las mejores, vamos filtrando hasta que llegamos a una parte de prototipado. Y aquí está donde viene el otro gran secreto del pensamiento, del pensamiento de los diseñadores, es el prototipado rápido. Los diseñadores también tienen la tendencia a hacer muchos prototipos y a probar la metodología del ensayo y error. ¿Qué es lo que nos permite la metodología del ensayo y error? Nos permite fracasar de manera rápida. ¿Y por qué es tan importante el fracaso? Porque nos permite aprender muchísimo. Y muchas empresas le temen mucho al fracaso. El paradigma del fracaso es un tabú en las empresas. No se permite el fracaso. El fracaso no es una opción. Pero dentro de un proceso de diseño, el fracaso es absolutamente necesario y por eso esta etapa es muy importante de prototipar, probar, fracasar, prototipar, probar, fracasar y ajustar. Entonces, el prototipado precisamente pues también nos tiene que permitir hacer prototipos pues rápidamente y de manera muy barata para que el fracaso pues también sea barato y tener controlados los costos. Entonces, esta parte se llama la parte de iteraciones y esto es también muy importante. Y eso nos lleva a ver cómo son las megatendencias, esto cómo ha llevado a generar nuevos principios en el diseño del servicio. Estos son megatendencias mundiales recientes, es decir, el servicio ha sido llevado a ser centrado en lo humano, porque siempre debemos tener en cuenta las personas y las personas son las que nos califican y las personas son las que dicen si compran o no compran. Entonces debemos centrar el servicio en lo humano. Debe ser colaborativo. ¿Por qué es importante que sea colaborativo? Porque una sola persona no es tan inteligente como un grupo de personas. Y en la medida que este ejercicio involucre personas de muchas áreas de la organización, normalmente el diseño de servicios y de productos está muy centrado en la gente de marketing y de los departamentos comerciales. Pero es sorprendente la cantidad de buenas ideas que salen de otras áreas de las organizaciones cuando las involucramos. También
Debe ser iterativo. Esto es lo que decíamos, de diseñar, prototipar, evaluar, fracasar y volver a continuar. Entonces, en la medida que hagamos muchas iteraciones, muchas pruebas, ensayo y error, pues vamos a llegar finalmente a un producto mucho más adecuado a las necesidades de nuestros clientes. Esto también hace que sea secuencial. Todo este proceso del design thinking lleva una secuencia y es la parte lineal, la parte racional de este proceso y la parte pues, que es más atractiva para los que no somos diseñadores. Y también se basa en necesidades reales de clientes reales. ¿Por qué? Porque lo que les decía de la etapa inicial de empatía, hablar con los clientes, detectar sus necesidades, debemos hacerlo de una manera muy rigurosa para que esto sea realmente adaptado a necesidades reales de clientes. Y finalmente debe ser holístico porque debe tener en cuenta todas las áreas de la organización. Cuando hablamos del servicio, no estamos hablando del departamento del servicio al cliente ni del call center que normalmente está tercerizado, sino estamos hablando de que el servicio debe involucrar a todas las áreas de la organización. ¿Sí? Ya bien lo decía este señor Steve Jobs, el dueño de Apple. Usted debe empezar con la experiencia del cliente y trabajar hacia atrás en la tecnología. Ese es el derecho de las cosas, no al revés. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas hacen una oferta, desarrollan un producto y salen a ofrecerlo sin tener en cuenta cómo va a ser esa experiencia del cliente. Entonces Apple fue pues muy exitosa aplicando esta metodología porque partían de una experiencia. Al partir de una experiencia se define bien cómo es el comportamiento, específicamente hablando del servicio, cómo es el comportamiento de las personas que van a ejecutar ese servicio. A partir de ese comportamiento se define cuál es la experiencia, la experticia que debe tener esas personas, cuáles son los procesos que se deben definir para llegar a generar esa experiencia. Y ahí sí, cuáles son los sistemas y herramientas que deben ser utilizados para generar esa oferta. Entonces, este es el derecho de las cosas, este es el proceso y el modelo, cómo debe aplicarse el design thinking en la experiencia cliente. Sabiendo también que la experiencia cliente tiene muchos elementos que la influyen. Es decir, como somos seres humanos, los seres humanos tenemos 5 sentidos. Entonces, cuando hablamos de experiencia cliente, estamos hablando que siempre hay elementos, los colores nos llega mucho porque todo entra por los ojos, pero también los olores influyen mucho, como el olor de una tienda. No sé si se han fijado en tiendas como Forever 21, of course, de pronto Stradivarius, tiendas modernas tienen olores patentados y ellos pues patentan sus olores porque el olor forma parte fundamental de la experiencia cliente. Lo mismo la música. Cuando uno entra a este tipo de locales comerciales, pues la música también es una parte fundamental porque le permite entrar uno a un ambiente. Entonces también el ambiente, la escenografía, cómo está decorado el lugar, cómo está pintado, cuáles son los adornos, cómo es la congestión, si hay que hacer mucha fila, cómo se manejan las congestiones. Entonces, todos esos son factores que influyen en la experiencia cliente y que deben tener en cuenta. Ahora, un ejemplo muy claro, este aparato que se llama un aparato de resonancia magnética en un hospital, tenían un problema. La gente de General Electric encontró que el equipo de resonancia magnética era muy difícil de utilizar con niños porque para hacer una resonancia magnética los pacientes deben quedarse supremamente quietos y es algo muy difícil de lograr con los niños. Entonces la solución normal que encontraban era sedarlos, pero sedar a un niño pues tampoco es algo pues médicamente muy acertado. Entonces los ingenieros de General Electric tuvieron ese reto de cómo hacer que la experiencia del el equipo de resonancia magnética fuera menos traumática para los niños, sobre todo con el ruido que produce la máquina, porque la máquina produce unos ruidos que son pues asustadores para los niños. Entonces, en vez de enfrentar el problema por la parte tecnológica, ellos lo enfrentaron por la parte de diseño y después de un ejercicio de design thinking llegaron a esta solución y fue convertir el equipo de resonancia en una experiencia de piratas. Entonces, lo que llegaron fue que llegaban los niños y le decían, bueno, vamos a ingresar en un barco de piratas y vamos a perseguir los piratas. Y aquí están los médicos.
Entonces los médicos también, el equipo médico y enfermeras se disfrazaron de piratas y iban a decir, vamos a perseguir a los piratas y entonces vamos a ingresar en este barco y para poder llegar a donde están los piratas necesitamos quedarnos supremamente quietos y supremamente callados. Y así lograron reducir más o menos el 80% de los niños que debían ser sedados y lograron mejorar mucho la experiencia cliente. Este es un ejemplo de aplicación práctica internacional. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se llega a esto? Pues utilizando varias herramientas. Entonces, primero que todo, como ven en el ejemplo anterior, nosotros los seres humanos somos extremadamente visuales. Aunque tenemos los 5 sentidos, pues la mayoría de los elementos nos entran por la vista. Somos 83% visuales. Entonces, asimismo como el resto de las herramientas del Kaizen, las herramientas del Kaizen son muy visuales y trabajamos con muchas herramientas. Entonces, este es un árbol pues tradicional de muchas herramientas que utilizamos en ciencias sociales, en negocios, en diseño, en tecnología. Y por aquí hay unas herramientas que trabajamos para el diseño de servicios. De pronto no se ve bien la diapositiva, voy a hacer un pequeño zoom sobre estas herramientas de servicio. Y aquí hay unas que utilizamos típicamente. Una muy útil es el mapa de empatía, que nos permite, es una herramienta que nos permite entender muy bien las necesidades de los clientes cuando hablamos con ellos. También están los mapas de sistemas, los mapas de ecosistemas, los journey maps, cómo es el recorrido del cliente en esas etapas del servicio. Entonces, a través de ese tipo de herramientas hacemos los ejercicios con la gente de las empresas y llegamos a las fases de prototipado muy rápidamente. Para la muestra un botón, estos son ejercicios que hemos hecho acá en Colombia con varias empresas. Por ejemplo, este fue una empresa de textiles donde utilizamos este mapa de empatía. Este fue una empresa de blindaje de automóviles donde hicimos pues un tema de Journey Map con clientes externos. En esta empresa hicimos un trabajo con clientes internos. Cuando hablamos de clientes, pues también estamos hablando de clientes internos. El ejercicio para clientes internos con áreas administrativas, donde ninguno de estos personas pertenecía ni a marketing, ni a comercial, ni eran pues tradicionalmente creativos y se dio pues un ejercicio muy simpático de ejercicio creativo donde nos permitió mejorar muchos procesos internos de la compañía. Este fue otro que hicimos con una empresa de alimentos cuando justo estaba empezando la época de cuarentena y nos permitió también mejorar pues mucho la operación de las tiendas durante la época de la cuarentena. Entonces, pues finalmente son metodologías que nos permiten muchísimo afinar los procesos de servicio y darles una mejor cara. ¿Cuáles son? Pues un resumen es empezar. Empezar. ¿Por qué es tan importante empezar? Porque muchas veces cuando uno llega y dice, venga, apliquemos esta metodología, pues siempre va a haber una lluvia de excusas, de prioridades, pero esto nos permite empezar, nos permite romper mucho la inercia. Hacer un equipo interdisciplinario. Es muy importante que esto no esté en cabeza de marketing, sino que esté en cabeza de un equipo de varias personas de varias áreas de la organización, áreas administrativas, financieras, operativas, de servicio, pues por supuesto marketing, pero es importante que todos estén involucrados. Sobre todo, algo también muy importante, pensar en opciones y no juzgar las opciones. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos lo otro? Es estar abierto, es romper paradigmas, es pensar cómo podríamos hacerlo diferente. Es aprender creando y es finalmente visualizar. Y pues ya para terminar, los dejo con esta frase muy importante de Tim Brown, que dice, el design thinking pues no es finalmente ni un arte, ni una ciencia, ni una religión. Es en últimas la capacidad de pensamiento integrativo. ¿Y por qué integrativo? Por lo que les decía que es muy importante hacerlo con gente de toda la organización. Y esto es lo que tenía para contarles. Entonces, pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a ver, quiero preguntarle a Humberto si tenemos algunas preguntas. Vamos a abrir el Al panel momento de no, preguntas.
vamos a dar, yo creo, un minutito para que... Ok, entonces estamos abiertos. ¿Eso quiere decir que entendieron todo o no entendieron nada o se durmieron? Bueno. Entonces, bueno, mientras se animan a escribir sus preguntas, quisiera darle paso a Brenda de pronto para hacer un pequeño precierre. Sí, claro que sí, Francisco. Yo creo que más que nada estuvo más que claro tu ponencia. La verdad es que me encantó. El tema es Muchas gracias. muy claro, muy creativo. Nos dejas tarea. Nos dedicamos normalmente a maquilar productos, a ofrecer servicios y realmente no nos damos el tiempo en ocasiones de pensar en diseñar emociones al cliente, como lo comentaste, o crear la experiencia al cliente. Muy clara tu ponencia. Te felicito, muy rico el contenido también. Y Okay. bueno, por ahí veo que hay algunas preguntas. Si deseas contestar, tenemos tiempo. Gracias, ok, miremos las preguntas. Aquí hay una que dice, felicitaciones, una recomendación para venta virtual, ¿cuál sería? Ya que se evitará la visita, una venta virtual. Ok, claro, esta metodología también, pues, si estamos hablando de servicios, puede ser indiferente si el servicio es presencial o virtual. Obviamente, siempre tenemos que estar muy pendientes de cuál es la experiencia del cliente, cuáles van a ser los esfuerzos que necesita el cliente para que sea el proceso fácil. Esto es muy importante, es que el proceso sea sencillo y fácil para el cliente. En la medida que se complique, pues el cliente va a salir muy espantado. Otro que dice Juan Riveros, ¿cómo se piensa esta metodología de las tendencias logísticas, sobre todo para empresas que ofrecen estos servicios, almacenamiento, transporte, etcétera? ¿Tiene alguna empresa ejemplo de esto? Bien, sí, esto, como les decía, aplica para todo lo que sea relacionado con clientes. Y cuando hablamos de clientes también podemos hablar de clientes internos o clientes externos. Siempre debemos pensar en que nosotros dentro de la empresa somos clientes y a la vez somos proveedores de alguien. Entonces, ¿cómo hacemos que todas esas experiencias, tanto internas como externas, sean más sencillas? Y la logística es un claro ejemplo. Es un tema muy fundamental porque a través de la logística, pues bueno, por un lado la logística interna que nos va a permitir hacer más eficiente la producción, pero también la logística externa. Precisamente ahorita estamos trabajando con una empresa de biotecnología en temas de logística externa, porque en esta época de cuarentena las empresas transportadoras están trabajando muy a media marcha, entonces siempre nos obliga a ser muy creativos y a buscar muchas opciones para de alguna manera solucionar todos esos problemas que nos trae la época del cierre, ¿sí? Bueno, siempre lo hemos hecho así, dice Seidel Muriel. Siempre lo hemos hecho así, ¿es que me van a pagar más? Ok, sí, eso es una muy buena, gracias Seidel. Esto se escucha más de lo que yo quisiera. En todos lados siempre hay alguien que dice, no, es que siempre lo hemos hecho así. Ok, bueno, también mucha gente dice, siempre lo hemos hecho así y ha funcionado. Bien, está bien, pero es que los tiempos cambian. Y lo que ayer funcionó es posible que hoy no funcione. Y lo que hoy funciona es posible que mañana no funcione. Entonces, la invitación es a que se cuestionen. Siempre hay que estar cuestionando el statu quo. Realmente, si siempre lo han hecho así, la pregunta del millón sería, ¿habrá otra mejor manera de hacerlo? ¿Habrá una manera más eficiente? Estas son las preguntas reales que hay que hacerle, ¿sí? Y bueno, si me van a pagar más, pues en la medida que busquemos una manera más fácil de hacerlo y la empresa pueda ser más competitiva, pues todos ganaremos, ¿sí? Bueno, dice Rafael Emilio Casadiego, primero que todo me alegra que el expositor sea colombiano. Muchas gracias, Rafael. Aquí hay un colombiano trabajando en la implementación de estas herramientas Kaizen. Perfecto, buenísimo. Y mi pregunta es, ¿cómo aplicarlo en logística interna? Bueno, creo que tiene que ver con la misma pregunta de Juan Riveros.
de cómo hacerlo para clientes internos. Vuelvo y repito, todos nosotros en la empresa somos clientes y proveedores de alguien y eso nos obliga a estar siempre pensando en función de nuestro cliente, ya sea nuestro cliente interno o nuestro cliente externo. Y esto pues es supremamente importante para facilitarle la vida al de más adelante, al que siempre está más adelante de nosotros. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es el método? Dice Hilaria Guadalupe Santos, ¿cuál sería el método más adecuado para poder tener éxito en la etapa de empatía relacionada a los clientes internos de una organización? Hilaria, gracias por tu pregunta. Muy buena pregunta. Es algo muy fácil de decir, pero a veces no es tan fácil de hacer. Pero la fórmula es muy sencilla, es hablar con la gente. Es sentarse con las personas, hablar, pero hablar como a manera de amigos, es lo que yo siempre recomiendo. Sentémonos como amigos y hablemos. Es decir, no es llenar una encuesta, no es llenar un protocolo, no es dar una orden. Es, venga, integrémonos como personas, digamos lo que pensamos y propongamos entre todos ideas para facilitarnos mutuamente nuestro trabajo. ¿Cómo pensarías tú, mi colega, de que yo pueda hacerte tu trabajo más fácil? Es también ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Ese es ejercicio de empatía, pero eso se logra es hablando, sentándose y hablando, no repartiendo órdenes. Bien, espero que haya podido responder las preguntas. Hola Francisco, gracias por los conceptos y herramientas. Aldo Sheridan, muchas gracias Aldo por tu comentario. Otra de Seidel Muriel, ¿se aplica todo esto a la relación con clientes externos? Yo manejo un departamento interno del productivo y MP. No sé qué es MP, me imagino que marketing producto. Bueno, sí, como les decía ahorita, todo esto aplica principalmente a clientes externos como internos, ¿sí? Podemos hacer el mismo ejercicio con la misma efectividad para clientes externos como para clientes internos y de hecho lo hemos hecho en Colombia con mucho éxito en ambos casos. Dice un espectador anónimo, ¿cómo medir la experiencia del cliente si lo ideal no son las encuestas? Precisamente el principal indicador de experiencia cliente es lo que se llama la voz del cliente. Entonces se puede medir, por ejemplo, con la cantidad de estrellas que califican en las redes sociales o que califican en los portales de comercio. Inclusive si entran a Google Maps y buscan cualquier empresa, entonces en Google Maps encuentran ya la calificación de la empresa hecha por los mismos usuarios, sean o no sean clientes. Y eso también es una medición muy importante porque nos permite tener la percepción de la empresa por parte de gente que puede que ni siquiera sea cliente, porque normalmente las empresas se concentran en hacer encuestas a sus clientes, pero ¿qué piensan los que no son clientes? Es una información muy valiosa. Entonces, el número de estrellas, los foros, los comentarios en redes sociales son una fuente de información muy importante que deben tener en cuenta las empresas. Para el espectador anónimo. Otro dice Oscar Martínez Escobedo. ¿La medición de la experiencia del cliente se da mediante indicadores como lo son los KPIs? Sí, claro. Lo que te digo, la voz del cliente, los foros, los comentarios, se pueden convertir en KPIs por medio de herramientas de analítica de texto. También puedes empezar a buscar los comentarios que hacen y empezar a buscar patrones. Entonces, ¿qué es lo que la gente está diciendo de la empresa? ¿Qué es lo que la gente se está quejando? Se está quejando, no sé, del precio, se está quejando de las filas, se está quejando del acceso a la página web, se está quejando de, no sé, de los formularios. Todo eso a partir de comentarios se puede convertir fácilmente en indicadores. Es cuestión de convertir la voz del cliente en diferentes KPIs. Bueno, dice César Rodríguez. Buenos días, en estos días de aislamiento social, ¿cómo sería la mejor manera de llegar a nuevos clientes para una empresa de servicios? No es lo mismo hacer una entrevista por teléfono que hacerlo cara a cara. Sí, de acuerdo, César, muy importante. Y esto es lo que todas las empresas del planeta están enfrentadas a este mismo reto hoy en día, de cómo enfrentar esta nueva situación, cómo llegarle al cliente a través de medios digitales. Y todo está pues muy volcado hacia la transformación digital, indudablemente, las redes sociales, cómo enganchar a los clientes a través de contenidos, de cómo le estás
agregando valor a tu cliente desde tu servicio a partir de elementos de redes sociales, a partir de, por ejemplo, contenidos de YouTube, a través de, por ejemplo, este tipo de webinars. Sí, es estar presente, es estar conectado con los clientes a través de los canales que están disponibles. Si ya no tenemos la posibilidad de estar cara a cara con un cliente, pues indudablemente nuestro canal favorito se vuelve el canal digital. Bien, ¿cómo estamos de tiempo, Brenda? ¿Tenemos unos minutos más o...? Veo que están llegando más preguntas. Aquí Humberto, Francisco. Sí. Si gusta, yo creo que a lo mejor un par de preguntas más y yo creo que cerramos. Bueno, listo. Dice Jessica, ¿qué recomendaciones nos da para la gerencia o alta dirección que se comprometa con este tipo de herramientas y verdaderamente haya un enfoque al cliente interno? Gracias, Jessica. Muy importante esta pregunta, porque quiero repetir lo que más dice énfasis, lo que más hace énfasis el señor Masaki Imai, el presidente de Kaizen Institute a nivel mundial, es que para que este tema se dé, se necesitan 3 requisitos fundamentales. El primero es el compromiso de la alta dirección, el segundo es el compromiso de la alta dirección y el tercero, indudablemente, es el compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección no está comprometida con este proceso, pues muy difícil va a funcionar y eso pues lo hemos comprobado muchas veces en aplicaciones prácticas. Es necesario que todo esto inicie con el compromiso de la alta dirección. Bueno, última pregunta, dice Julieta Hernández. Hola, ¿qué es lo primero que debemos hacer para iniciar un Design Thinking? Bueno, continuando con mi respuesta de la pregunta anterior, pues inicialmente debemos partir de una voluntad de la empresa, de la alta dirección de la empresa, por comenzar este proceso. Ya una vez teniendo esa buena voluntad, pues el primer paso es empezar con la etapa lineal, que es el ejercicio de empatía, es hablar con los clientes para buscar sus necesidades, es empezar a utilizar herramientas como el mapa de empatía, pero pues de una manera estructurada, es decir, hacer como una serie de protocolos, buscar cuáles son los clientes objetivo, buscar cuáles son las necesidades que cumplir y hablar con ellos, sentarse a hablar con ellos. Eso es como el primer paso. Bueno, espero pues que les haya gustado creo que vienen más preguntas. De pronto por el tiempo no vamos a alcanzar a responderlas todas, pero nos comprometemos a que les podemos responder vía correo. Entonces, las preguntas que no quedan respondidas en este webinar las responderemos pronto vía correo. Y por otro lado también este webinar queda grabado y les va a llegar también a vuelta de correo pues un vínculo con la grabación para que los que quieran repetirlo y volverlo a ver. Listo, entonces ahora sí quiero pues darle paso a Brenda para cerrar. Sí, muchas gracias, Francisco. La verdad es que el contenido es muy enriquecedor y las preguntas te agradecemos que las puedas contestar posteriormente. Okay. Y bueno, pues quiero agradecer nuevamente a nuestro patrocinador, a la empresa Elfos de Pep Catalá, y a nombre de Kaizen Institute Colombia y Kaizen Institute México agradezco su participación. También quiero compartirles que por aquí tenemos próximamente nuestros webinars en la próxima semana. El más próximo es el miércoles 13 de mayo. Y el día de hoy les invito a participar al próximo taller Auditoría TF online completamente en vivo, el cual arranca el 25 de mayo. Y todos ustedes son acreedores a un 10% de descuento en su registro. Y bueno, pues ya rápidamente, para no alargarnos un poco más, así como en México y en otros países en el mundo, el próximo domingo es 10 de mayo. Les enviamos por parte de Kaizen Institute Global un fuerte abrazo virtual a todas las mamás, amas de casa y profesionistas que seguramente tenemos como participantes en este webinar del día de hoy. Y al igual que todas las mamás en el mundo, seamos pilares en nuestras casas, manteniéndonos unidos para mantenernos más fuertes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo webinar. Saludos a todos. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a los amigos de México y todos los de Colombia que asistieron. Y seguimos en contacto. Chao, chao.